bendiga en esta mañana. Qué bueno que están aquí con nosotros en este día. Para todos los que están viendo ahí en vivo, qué bueno que están con nosotros. Espero que hayan tenido buen tiempo con su familia, que hayan pasado bien y que hayan comido mucho, así como yo comí bastante. Y todavía nos sentimos culpables en esta mañana, pero seguiremos comiendo todavía más. Pero es bueno estar aquí en la casa de Dios, el último servicio, el último domingo del año. Y como dice nuestro pastor, ya estamos ya listos que comience el otro año y esperemos que sea mejor que este año. Para muchos de nosotros ha sido difícil, pero al final de todo podemos decir que Dios es bueno con nosotros. Dios nos ha cuidado y Dios está con nosotros. Y esa es la felicidad, esa es la seguridad que tenemos en esta mañana. Que estamos aquí por causa de Dios. Estamos aquí en esta mañana porque Él nos ha cuidado a través de todo. Y como decía ahorita el hermano Juan esta mañana, este año se fue rápido. Muchas cosas sucedieron, bastantes cosas han pasado, hemos atravesado toda la nación, familias, cosas buenas, cosas malas, pero como digo, ante todo esto debemos estar agradecidos con Dios, que Él sigue estando con nosotros, que Él sigue siendo fiel a nosotros. Y en esta mañana no hay más que venir a alabar a Dios, venir a gozarnos. Yo sé que quizás uno se siente cansados todos estos días, pero espero que le haya quedado un poco de energía en esta mañana para alabar a Dios con todo el corazón. Y en esta mañana voy a terminar el estudio que habíamos iniciado del Ministerio del Liderazgo. Habíamos terminado que para venir a ser un líder debemos aprender a estar sujetos a alguien más arriba que nosotros. Y ese fue el punto número 1 que hablamos hace 2 domingos atrás. Y vamos a continuar en esta mañana y hablábamos acerca de la vida de Josué, de cómo Dios lo usó a Josué y lo escogió para venir a ser un líder. Y podemos ver varias características, varias cosas podemos aprender de Josué, que para aquellos que quieren ministrar o que Dios ha puesto un llamado de ministerio del liderazgo. Y como dije, no es algo fácil, no es algo sencillo, no es nomás dar direcciones o mandatos a personas, sino se lleva mucho más que esto. Y hablamos de la vida de Josué, de cómo Dios vio ese potencial en la vida de Josué. Y terminamos diciendo que un hombre dijo que Dios ama a todos por igual. Eso no cabe duda en esta mañana. Dios nos ama todos por igual, pero Él no confía en todos por igual. Y esto puede ser cierto en nuestra vida. Uno puede tener una responsabilidad más alta que el otro. Y vamos a ver la diferencia, vamos a ver cómo Dios distingue estas personas, ponerle esas responsabilidades sobre su vida. Y como dije el domingo, hace 2 domingos, cada uno tiene un papel importante en el ministerio, en el reino de Dios. Cada quien tiene un ministerio importante. Eso lo repito y lo vuelvo a decir una vez más, que todos somos vitales en el cuerpo de Cristo. Pero una de las preguntas que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿por qué Dios coloca a las personas en diferentes niveles de responsabilidad? ¿Qué ve Dios en uno que puede estar ausente en otra persona? ¿Qué vio en Josué que lo distinguió entre aquellas multitudes de jóvenes que salieron de Egipto? ¿Qué había en Josué que Dios favoreció y decidió elegirlo a este joven para venir a ser líder del pueblo de Israel? Y vamos a ver esto en las Escrituras. Vemos cómo Dios escogió a este muchacho, a este joven llamado Josué. Si podemos recordar las Escrituras, Dios lo eligió por su nombre. Él demostró él favoreció sobre sus compañeros y él tenía la mirada en este muchacho Josué. Y yo me imagino Josué no se esperaba, no sé, quizás que iba a ser elegido, él iba a ser el líder. Quizás se le atendió a aquella junta y esperando a ver quién iba a liderar al pueblo de Israel sin pensar que Dios lo llamaría por su nombre. Y qué cosa es cuando Dios te llama por tu nombre, ahí no hay escapatoria de decir, ¿será de Dios o no será de Dios? Y me imagino que Josué se ha sentido de la misma manera, estando a frente de toda la congregación y como Dios le habló a Moisés diciéndole que Josué
iba a ser el que iba a llevar el mando del pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en este joven, en este muchacho? Y muchas veces nos falta a varias personas, nos falta esto, y es algo muy importante en el ministerio de liderazgo. Vamos a hablar acerca de la fidelidad, a ser fiel a Dios. Puede que no haya rasgo de carácter más grande o más importante en la economía de Dios que la fidelidad de un hombre. Dios busca aquel que le ame en espíritu y en verdad. Dios busca aquel que le entregue todo su corazón y que le entregue todas sus fuerzas, como decía el primer mandamiento. Es lo que Dios busca de nosotros, que seamos fieles a Él. Y lo distingue de una manera mayor que su talento o habilidad. Quizás Josué tenía talentos o tenía habilidades, y mientras que las personas talentosas son abundantes, pero Dios busca a aquellas personas que sean fieles a Él, que sean fieles al mandato de Dios. Y si tienen sus Biblias en esta mañana, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 4, nos dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dios busca a hombres fieles, a hombres que le buscan, que le sirvan en espíritu y en verdad, que sean obedientes a su palabra. Decía David cuando instruía a Salomón, en versículo 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad. Aquí en esta sección donde dice andando delante de mí con verdad, hay otra traducción que dice andando conmigo en fidelidad. En esta sección, verdad significa fidelidad de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Dios busca que sigamos los preceptos que Él ha puesto en nuestra vida. Él busca a estos hombres que sean fieles a Dios, y esa es gran parte por la razón que Dios otorgó aquel favor a aquel joven Josué. Josué fue fiel a Dios. Lo vemos a través de su vida, desde su juventud hasta que él ya llegó a una cierta edad. Josué mostraba esa fidelidad a las cosas de Dios. Quizás haya sido por su profunda gratitud o agradecimiento, porque recuerde que ellos estaban siendo esclavos, eran esclavos en Egipto. Quizás fue aquella liberación de aquellos azotes de los egipcios que ellos sufrían cuando estaban ahí en Egipto, y viendo que ellos estaban en ese estado de esclavitud. Quizás aquella liberación que vino a sus vidas se convirtió en una fidelidad duradera a Dios. Y yo me imagino que sí lo fue, porque vemos ya cuando Josué llegó a un tiempo, una cierta edad en su vida, vemos en Josué capítulo 24, versículo 14 al 15, vemos la fidelidad que tenía Josué hacia Dios, que nunca se apartó de lo que Dios había puesto en su vida. Y se van conmigo al libro de Josué capítulo 24. Dice la palabra de Dios, versículo 14 al 15. Decía Josué delante de la congregación, dice: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Vemos una vez más esa palabra en verdad, sirviendo con esa fidelidad, si lo podemos decir de esta manera. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos con insistencia esa fidelidad que Josué tenía hacia Dios. Aunque todos quizás se fueran a adorar a otros dioses, él tenía una fidelidad. Él estaba agradecido con Dios porque lo había liberado de la esclavitud donde él se encontraba. Y esa misma lo llevó a tener esa fidelidad, esa creencia en Dios, que cuando él lo había liberado, él sabía que Dios iba a estar con él para siempre. Él tenía esa fidelidad a las cosas de Dios. Y al igual que él, nosotros también debemos ser
fieles a Dios. ¿Por qué debemos ser fieles a Dios? Porque Él nos ha librado también de la esclavitud. Él nos ha sacado de aquellas tinieblas donde estábamos antes. Y eso nos debe de hacer, llevarnos a ser fieles a Dios, fieles a su palabra. ¿Cuántos están agradecidos que ya no son esclavos al pecado en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos que ya no estamos en tinieblas por la gracia y la misericordia de Dios? Y por esto debemos ser fieles a Dios, estar agradecidos con Dios en esta mañana. Y esto debe de venir a ser prioridad en nuestra vida, de ser fieles a Dios. No debemos de comprometernos con nada más en este mundo o poner algo más primero que Dios. Debemos de estar agradecidos con Dios y serles fiel hasta la muerte, serle fiel a aquel que dio su vida por nosotros. Porque si este compromiso vacila o si titubeamos en nuestra fidelidad con Dios, no podemos esperar un llamado a hacer cosas más importantes en el reino de Dios. No podemos esperar que Dios nos otorgue un ministerio más alto que el cual ya tenemos, o otra posición más alta de responsabilidad, si no somos fieles a Dios. Y al igual que la iglesia, como dice el pastor, si está aquí en la iglesia, está allá en el mundo. Y lo podemos ver en el trabajo secular. Si el gerente te mira que no llevas responsabilidad en el trabajo, si hay esto y el otro, o se la pasas jugando en el trabajo, claro que no te van a dar una posición de gerente o de supervisor, porque ellos miran que no hay responsabilidad, que no tienes esa fidelidad o no eres constante en lo que tú haces. Y es igual en la manera que Dios mira a nosotros. Busca a aquel que esté, que sea fiel, que aquel que va a tomar responsabilidad. Dios no confiará un don importante en manos de alguien que no le sirva fielmente. Josué fue fiel a Dios, pero también algo muy importante que resaltó en la vida de Josué, que él también fue fiel a Moisés. Cuando Moisés daba un mandato que venía de parte de Dios, Josué estaba ahí para obedecer ese mandato. Era fiel a su líder que Dios había puesto en su vida. Por eso digo que es tan importante esto. Está la devoción por los líderes en nuestra vida. Aquel líder que Dios ha puesto en nuestra vida, debemos ser fieles, debemos tener esa devoción hacia ese hombre de Dios en nuestra vida, aquellos líderes que Dios ha puesto para poder avanzar en el reino de Dios. Si no escuchamos a nuestro líder, si no respetamos a nuestro líder, si no estamos bajo su mano y no queremos obedecer a nuestro líder, no podemos avanzar en el reino de Dios. Dios los puso ahí para una razón, para que nos ayude a madurar, para que nos ayude a crecer, para que nos ayude a llegar a nuestro ministerio, a venir a perfeccionar nuestro ministerio. Para eso es nuestro líder, y usted le debe dar gracias a su líder, a nuestro pastor en este día. Y escuché ahí que era su cumpleaños. 29, y salió en Facebook, so I don't know. Pero debemos darle gracias a nuestro pastor, y hoy más que nunca, ¿verdad? Este año no fue tan fácil como otros años. Yo sé que tuvo varios dolores de cabeza y cómo íbamos a hacer ciertas cosas, pero aquí estamos adelante. Dios lo ha puesto en nuestra vida. Él nos ha sacado a esta iglesia junto con su esposa. Y no es fácil el liderazgo, no es fácil esto, pero cuando uno es fiel a Dios, cuando uno permanece fiel a las cosas de Dios, Dios pone el camino, Dios pone la manera de poder llevar las cosas, de poder salir adelante, salir victorioso. Y era lo que tenía Josué. Fue fiel a Dios, fue fiel a su líder, pero también fue fiel a su pueblo, a Israel. Y ciertamente Dios nos pide que seamos fieles a una causa que es mayor que nosotros. El creyente del Nuevo Testamento, aquellos hermanos, aquellos apóstoles, eran fieles a la iglesia. Ellos estaban ahí por la iglesia. Y Josué, pudimos ver esto, que Josué era fiel aún en las batallas. Un líder está frente en las batallas. Aquel líder está dispuesto a todo, a pelear, y ayudar a aquellos hermanos que están sufriendo, que están pasando por algo. Josué mostró eso, tenía esta característica de un verdadero líder. No solamente se quedó en el palacio, se quedó allá con Moisés, sino estaba sirviendo frente en la batalla. Él estaba conquistando al enemigo. Algunos creyentes pueden desertar, algunos pueden huir de la batalla cuando escuchan los sonidos de la batalla.
batalla, pero Dios favorece y eleva a las personas que se mantienen firmes contra el enemigo del alma. Cuando está la batalla, a todo lo que da, Dios mira esa fidelidad, Dios mira esa autoridad, esa valentía que hay en esas personas. Lo vemos en la vida de David, cuando fue a darle comida a sus hermanos, cuando Saúl, el rey, estaba escondido por causa de aquel gigante llamado Goliat. Vemos que David tenía esa fidelidad en Dios, tenía esa confianza en Dios, y desde ese punto Dios comenzó a favorecer a David. Dios comenzó a usar a David. Pudieron ver una diferencia en este jovencito, porque David tenía esa fidelidad en Dios, tenía esa seguridad en Dios, y sabemos que David también vino a ser el rey de Israel. Dios lo puso ahí, lo puso de líder, porque Dios miraba esa fidelidad. Tenían eso que lo distinguía a los demás. La fidelidad distingue a un sirviente de sus compañeros. Josué es un buen ejemplo en la Biblia de cómo el esfuerzo, la fe, la fidelidad, la perseverancia pueden llevar al siervo cristiano hacia un liderazgo victorioso. Y también nos confirma la enseñanza de Cristo que aquel que es fiel en lo poco, luego será levantado a una posición mayor de autoridad. Todo aquel que piensa en un nivel menor de servicio puede y debe anhelar crecer hasta alcanzar posiciones mayores de servicio a Dios. Todos vamos a comenzar con un ministerio y no hacemos bajo a ningún ministerio. Todos los ministerios son importantes. Si Dios te ha puesto de líder o de cabeza de un ministerio, sea cualquier ministerio, tú lo debes de ser con toda fidelidad, con todo amor. Yo doy gracias a Dios que Dios trate de ser lo mejor en cualquier posición que me hayan puesto, a cualquier ministerio que me hayan puesto, y espero que haya hecho lo mejor. Yo le decía a mi esposa, yo lo tomo como lo debemos, como dice la palabra de Dios, hacerlo para Dios. Todos los ministerios son importantes, y si eres líder de este ministerio, se requiere fidelidad, se requiere perseverancia en todos los ministerios. Y una de las cosas también que se requiere para venir a ser un líder, una de las cualidades de un líder es tener esa convicción. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya cuando estás en esto, como dicen, estás en esto, ya no hay vuelta atrás, y debemos de tener eso en nuestra vida, debemos tener esa seguridad. Cuando Dios nos llama, cuando tomamos un ministerio, debemos de entrar con esa seguridad en Dios, debemos tener esa convicción. ¿Qué significa convicción? Se refiere a la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Josué tuvo esa convicción en su vida. En el día que él fue a inspeccionar o a espiar aquella tierra prometida, cuando Dios dijo que esta tierra era de ellos, Josué tuvo esa convicción, tuvo esa seguridad en la palabra de Dios. Él estaba firme en la palabra que se había dicho, tenía esa convicción. En el caso de liderazgo cristiano, si uno tiene este ministerio de liderazgo, la convicción acerca del llamado a Dios en su vida es una característica indispensable. De hecho, el cristianismo está basado en convicciones y no está basado en emociones. Se imagina si estuviera basado en emociones, un día estuviéramos acá, otro día acá y así. No había una constancia en nuestra vida, pero no estamos basados en nuestras emociones. Lo que hacemos, un líder lo que hace, no lo hace a través de sus emociones, sino en la convicción que tiene en la palabra de Dios. Él está basado en esa convicción que él siente de parte de Dios. De lo contrario, nuestro desempeño estaría influenciado por nuestro estado de ánimo. Una vez iniciada la carrera en el liderazgo cristiano o en esto, no hay vuelta atrás, ya que los que hacen no agradan a Dios. Dios no le agrada a aquellos que retroceden, a aquellos que dan marcha atrás. Debemos de seguir adelante, y más para el ministerio de liderazgo.
liderazgo. Va a haber ocasiones que quizás vas a querer tirar la toalla o hacer esto y el otro, pero el ministerio de liderazgo no hay marcha atrás. Debemos de seguir adelante, fiel, aunque todo se torne gris en nuestro ministerio, pero un verdadero líder escogido por Dios se mantiene fiel a pesar de todas las tempestades o batallas que vengan a nuestra vida. Josué lo mostró esto en su ministerio, en su vida. Moisés demostró esto. Pobre Moisés la tuvo difícil con el pueblo de Israel, pero ellos se mantenieron firmes, creyendo en la palabra de Dios. Tenían esa convicción, tenían eso, seguridad en la palabra de Dios. Y para tener fuertes convicciones debemos de conocer adecuadamente la palabra de Dios, asegurando lo que hacemos o lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, las palabras que damos al pueblo de Dios sean la palabra adecuada de parte de Dios. Y número 2, tener una vida de oración. Para el ministerio de liderazgo se lleva bastante oración y pasar a solas a tiempo con Dios, tener esa relación íntima con Dios para venir a ser un buen líder, para estar aniliado con las cosas de Dios, para decir, para poder saber qué decir cuando alguien viene y te pregunta algo o alguien necesita un consejo, darle palabra de Dios y no darle lo que tú sientes o tus emociones o como tú miras las cosas. Número 3, debemos estar involucrados en la iglesia y en sus proyectos. Para un líder debe estar atento, debe estar alerta en todo lo que sucede en la iglesia, debe estar sabiendo qué es el siguiente proyecto, qué es lo que está por hacerse, qué es lo que falta en esto. Es lo que hace un ministerio de un liderazgo. Siempre está viendo, como dice nuestro pastor, y él siempre lo ha dicho, él tiene una visión o pone un plan de lo que quiere hacer en 5 años. Y debemos de mantener eso en nuestra vida si queremos anhelar el ministerio de liderazgo. Número 2, tener un buen ejemplo. Un líder debe dar un buen ejemplo, no solamente cuando se para atrás del púlpito, sino cuando está abajo, dar un buen ejemplo. A Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, decía, ninguno tenga en poco en espíritu, en fe y en pureza. Y lo vamos a ver a través de la vida de Josué, cómo demostró estas características para venir a ser un verdadero líder. Josué no tuvo en poco su juventud, él fue ejemplo para los demás. Él creyó en la palabra de aquella promesa que se fue dada, de que Dios dijo, esta tierra va a ser de ustedes. Y Josué fue ese ejemplo de creer en la palabra de Dios. Él fue ese ejemplo, recibió aquella palabra, recibió aquella promesa, creyó la palabra de Dios, aun cuando todos dijeron, no se puede, no podemos conquistar, esto es demasiado. Josué creyó en la palabra de Dios. Eso es lo que hizo la diferencia en aquellos 10 espías. Y número 2, fue ejemplo en conducta. Aquel joven, aquel sin saber que Dios lo estaba preparando para venir a ser un líder, fue ejemplo en su conducta, en su manera de ser. Él se portó a la altura de un verdadero guerrero. Cuando era tiempo de batalla, Josué estaba levantando la mano diciendo, aquí estoy listo para pelear la batalla, con esa autoridad. Él tenía esa autoridad que le demostró cuando todos dijeron, son grandes, son gigantes, no podemos tomarlos, pero Josué tuvo esa autoridad, tuvo ese ejemplo de conducta diciendo, sí lo vamos a tomar, aunque es grande el enemigo, pero Dios dijo que lo tomaríamos o lo vamos a tomar. Número 3, fue ejemplo en amor. Josué amaba a su pueblo, amaba a Israel, que él quería algo mejor. Él ya estuvo en esclavitud, él ya sabía lo que era estar esclavos, pero él quería algo mejor. Y Dios le había dicho que esta tierra era para este pueblo, que era una tierra que fluía leche y miel. Y me imagino que Josué dijo, yo la voy a tomar para mi familia, para mis seres queridos, para que vivan una vida mejor. Él fue ejemplo en ese amor, amaba a su líder y amaba a su pueblo y amaba a Dios. Número 4, fue ejemplo en espíritu. Nos dice la palabra de Dios que en Josué y Caleb había otro espíritu. La palabra de Dios nos dice también, Dios habló de él, que en Josué había ese espíritu. ¿A qué se refería Dios? Había algo más que lo llevaba a separarse de aquellos jóvenes de aquel tiempo. Número 5, fue ejemplo en la fe.
¿Se imaginas pararse con 10 personas que ya tienen tiempo en las cosas de Dios y que ellos digan, no se puede, no podemos tomar esto, no podemos hacer esto? Y tú ya escuchaste la palabra que se dio del líder que dice que Dios dijo que sí se puede. Eso se requiere fe, pararse a frente, decir, aunque todos los demás digan o una multitud diga no se puede, se requiere fe para pararse con esa valentía, decir sí se puede, sí lo vamos a tomar a pesar de todos los obstáculos que hay en nuestra vida. Aquel líder o aquel que aspira a ser un liderazgo tiene que ser ese ejemplo de la fe. Número 6, fue ejemplo en pureza. Josué nunca buscó nada para él. Todo lo que él hizo era para poder obedecer a Dios y obedecer al líder, a Moisés, que él le había dicho a ese mandato, ir y conocer la tierra, ir a tomar posición de la tierra. Josué no hubo esa aspiración de tomar la tierra para sí mismo, sino lo hizo en obediencia a Dios, lo hizo con todo corazón. Y esa es una de las características para venir a ser un buen liderazgo. Debemos de ser buen ejemplo para todos los demás. Esa es otra característica indispensable en el liderazgo cristiano, el ser un ejemplo. Una vez Charles H. Spurgeon dijo que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Podemos decir muchas cosas, pero nuestra conducta va a demostrar lo que hay en nuestro corazón, nuestra manera de ser, lo que hacemos. Como dije antes, yo conocía a una persona que se dice ser cristiano, pero sus acciones y lo que él hace refleja contrariamente todo lo que él dice que es. Y por eso es importante que seamos un buen ejemplo. Si queremos tomar ministerio de liderazgo o como un cristiano maduro en las cosas de Dios, debemos ser ese gran ejemplo para los demás. En el caso del liderazgo cristiano es sumamente importante vivir siendo ejemplos antes de ser un elocuente predicador. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice un dicho. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y esto es tan importante que Pedro le dice a los obispos que apacentaban la grey de Dios, dicen, no como teniendo señorío, sino como ejemplo. Él le decía a aquellos obispos que fueran un ejemplo, no fueran alguien que llegara y no, pues yo tengo la autoridad, mira, yo así se va a hacer esto. Él le decía que debíamos ser un ejemplo. Eso es algo muy importante. Y si vamos a la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 3, y esta es una de las cosas para aquel que quiera venir al ministerio de liderazgo o sienten o saben que Dios le ha llamado a este ministerio. Es una de las cosas que se requiere para venir a ser un verdadero líder de Dios en el reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 3 dice la palabra de Dios: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchas veces como líderes, y conocemos varios allá afuera en el trabajo secular, que ya llegan a tener ese mando de líder y aquí nomás mi chicharrón truena, como dicen, ¿verdad? Pero debemos ser un ejemplo. Para un verdadero líder se lleva un ejemplo. Él pone el ejemplo a las personas de las cosas que se tienen que hacer y lo que no se tiene o lo que no se debe de hacer. Uno debe de ser ese mismo ejemplo. Si aspiramos a algo mayor, aspiramos a guiar a alguien en el camino correcto, en el camino de Dios, sea a nuestros hijos, sea a un familiar, sea a alguien que estamos ministrando, debemos de poner ese ejemplo primero. Las palabras sobran, pero el ejemplo o aquel fruto que sale de nosotros, eso es lo que va a llevar esa producción, va a producir en la vida de los demás. Por tanto, es sumamente importante el llegar a ser ejemplo en nuestras conductas y obras delante de la congregación. En todo lo que hacemos debemos de presentarnos como siervos aprobados delante de Dios y delante de la congregación. Es importante edificar un buen testimonio en nuestra vida. Es lo que debe de ser un ministerio de un liderazgo, a edificar un buen testimonio para los demás. Créeme que los demás están viendo tu manera, cómo tú haces, cómo tú predicas. Si tienes un ministerio en la iglesia, las personas están viendo a lo que tú haces, no solamente lo que dices atrás de este púlpito o lo que tú haces en tu ministerio, sino lo que haces aparte, afuera de tu ministerio. Ellos están viendo esto. Eso es algo muy importante para el ministerio de liderazgo, de mantener un buen ejemplo, de edificar un buen
testimonio delante de la congregación. Una de las cosas también, y me voy a apurar esta mañana, aquel liderazgo debe de ser visionario. Aquel debe de ver cosas que los demás no miran. La Biblia enfatiza la importancia de tener una visión. En el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo perece o el pueblo se desenfrena. La visión es una de las cualidades que atrae el favor de Dios y prepara a una persona para el liderazgo. Josué ciertamente demostró esto. Josué tuvo una visión tan llena de fe. Él miró aquella tierra siendo conquistada. Él miró aquella tierra, no miró los obstáculos o no puso énfasis o no se enfocó en los obstáculos, pero él miró aquella tierra ya conquistada. Él miró aquella tierra ya lista para tomarla. Incluso cuando todos los demás veían las razones por las cuales no se podían cumplir el propósito de Dios, Josué vio que sí podía. Cuando todos los demás dijeron no se puede, Josué dijo sí se puede. Él miraba más allá que el obstáculo, que el problema que estaba frente de él. Y aun cuando habían pasado 40 años, porque no fue rápidamente que Josué tomó posición o Josué llegó al liderazgo, pasaron más de 40 años y todos los que dudaban habían caído. Pero Dios eligió a este visionario, aquel joven que miró más allá de aquellos gigantes para hacer lo que él y Caleb habían dicho mucho antes que podrían hacer. Dios llevó a Josué, ya siendo líder, conquistó aquella tierra que Dios le había prometido. Y con esto yo quiero decir una cosa: nunca minimice los sueños o la promesa que Dios le ha dado en su vida. Sí, quizás haya gigantes, quizás haya cosas que están a frente de nuestra vida, pero el tiempo de Dios lo es todo. Cuando Dios necesita un creyente para guiar a su pueblo en la próxima conquista, Él se vuelve constantemente hacia alguien que ve lo que otros no pueden ver. Josué se llevó tiempo para poder tomar la victoria, pero porque él creyó, él tuvo esa fidelidad, él tuvo esa visión, él supo esperar en Dios. Cuando llegó el momento indicado, el tiempo de Dios, Dios se acordó de este jovencito y lo puso de líder sobre el pueblo de Israel, y él pudo obtener su victoria. Número 2, una de las otras características es ser responsables. Dios busca personas que sean responsables. Josué poseía un sólido sentido de la responsabilidad, cosa que Moisés le daba a hacer, cosa que Josué hacía, tomaba esa responsabilidad en su vida. Y parece que todos los líderes obtienen más de su parte de crédito cuando las cosas van bien y más de su parte de culpa cuando las cosas van mal. Ahí son del líder, ¿verdad? Si las cosas van bien, pues se lleva crédito, y cuando las cosas van mal, también el líder es el que se lleva ahí la culpabilidad. Pero un líder no debe permitir que los éxitos por los que recibe crédito se le suban a la cabeza. Es algo muy importante en el ministerio del liderazgo. Cuando algo sucede, cuando todo marcha bien, no debemos dejar que esto se nos suba a la cabeza, que venga a ser algo de distracción en nuestra vida, y que manchen nuestro ministerio, que manchen nuestro ejemplo que hemos edificado. No debemos dejar que ese orgullo, para un líder no se debe enorgullecer en lo que está sucediendo. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. Y además, y cuando las cosas no van bien, un líder no busca culpar a alguien o busca, entonces, que fue tu culpa porque esto no salió bien. Un líder no hace esto. Un líder toma acción por aquella persona, aunque alguien más haya fallado o alguien más era la culpa de alguien más. Un líder toma acción en el asunto. Tal le pasó a Josué cuando un hombre falló, cuando estaba en la batalla y falló. Él no le echó la culpa a aquel hombre, sino esperó primeramente escuchar de Dios. Se dirigió a Dios antes que todo. Cuando las cosas no vayan bien, debemos dirigirnos a Dios. Como un líder debe de dirigirse a Dios y no dejarse llevar por las emociones o por la circunstancia en la que está atravesando. Es lo que hace un líder. Si los creyentes desean ser líderes de Dios, deben de aceptar la carga de la responsabilidad, y vaya que es una responsabilidad muy grande para poder asumir en esta mañana. Y debemos de asumir nuestra propia responsabilidad de orar. Si queremos ser un líder, debemos tener esa responsabilidad de tener una vida de oración.
No debemos de esperar que Dios nos llame o que diga esto o que vengan cosas a nuestra vida. Un verdadero líder lleva una responsabilidad de una vida de oración. Tampoco un líder no debe de esperar que Dios nos haga ganadores de almas. Nosotros mismos tenemos que tomar esa responsabilidad de convertirnos en testigos, en ganadores de almas. Se requiere más que solamente dar mandatos para venir a ser un líder. Un líder está frente a la batalla, un líder está dando ese gran ejemplo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? No debemos esperar que Dios nos llene de nuestra mente con esa sabiduría, conocimiento, sino leemos la palabra de Dios. Un verdadero líder debe de buscar y estudiar la palabra de Dios para mostrarnos aprobados delante de Dios. La responsabilidad es nuestra. Y cuando Dios ve que estamos dispuestos a asumirla, hemos dado un paso significativo hacia el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad asumir el llamado de Dios en esta mañana. Es nuestra responsabilidad de poder acceder o seguir cumpliendo el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida. A fin de todo, Dios decide cuándo avanzamos o cuándo Él nos va a poner en ese lugar que Él nos ha llamado a estar. Alguien ha dicho, el tiempo es importante para Dios porque Él ejerce el tiempo perfecto. Dios toma decisiones apropiadas con respecto al tiempo del avance de una persona en su reino. El primero prepara a la persona, el primero instruye a la persona, Él quita aquello que no debe estar, lo va moldeando durante su vida, lo va moldeando durante el ministerio, y cuando se llega el tiempo perfecto de Dios, Él pone a aquella persona en ese ministerio, y Dios pone a esa persona donde debe de estar. Él sabe exactamente cuánto tiempo debemos prepararnos y cuándo impulsar a alguien a un liderazgo visible. Si una persona intenta forzar el problema por impaciencia o orgullo, simplemente se asegura su propio fracaso. Para aquellos que si quieren ejercer el ministerio de liderazgo, no lo tomes por fuerza, no seas impaciente, no dejes que el orgullo te gane y decir, no, yo ya estoy listo, yo puedo hacer esto, yo puedo llevar la tarea, porque cuando uno fuerza las cosas de Dios, siempre terminamos en fracaso, y lo podemos aprender del rey Saúl, cuando solamente tenía que esperar al hombre de Dios para venir a tomar aquel sacrificio. Saúl fue impaciente, aun cuando era líder del pueblo de Israel, no supo esperar al hombre de Dios y fue impaciente, y esa impaciencia que él tuvo lo llevó a su destrucción. Comenzó a decaer su reino. Por eso es importante para aquellos que aspiran al ministerio de liderazgo o cualquier ministerio que nos aprendamos que sea el tiempo de Dios, que sea el tiempo correcto de Dios. Moisés preparó a Josué durante más de 40 años para el papel que él tenía que desempeñar para venir a ser líder. Pero solo Dios decidió cuándo iba a ser ese momento. Dios sabía cuándo iba a ser ese día que Josué iba a tomar el mando de Moisés, cuando ese liderazgo iba a ser traspasado a este joven. Y fue el tiempo de Dios. Y ese es uno de los mayores desafíos para los que son líderes o están en formación de venir a ser líderes. Debemos aprender el arte de servir mientras esperamos nuestro turno. Debemos aprender a servir a cualquier cosa que nos mande por nuestro líder en ese tiempo. Debemos de servir mientras que esperamos nuestro turno para venir a ser ese líder que Dios nos ha llamado a ser. Eso es algo muy importante. Josué se mantuvo ahí sirviendo a Moisés. Estuvo esperando su turno, y cuando se llegó el tiempo, Dios lo puso ahí, encontró ese favor delante de Dios. Y ya voy a punto de terminar en esta mañana. Dios nos colocará donde Él nos necesita. No estamos aquí, no cayó en un ministerio simplemente por casualidad o porque llegó ahí nomás porque estaba la posición ahí. Dios coloca a cada uno donde uno debe de estar. Siempre debe de hacerse la voluntad de Dios. Quizá uno liderará a miles. Quizás Dios te va a poner una iglesia grande donde haya miles de personas y vas a ser líder de ese lugar.
O quizás Dios te va a poner líder de una cierta docena de personas, una iglesia más pequeña. Pero si Dios te puso ahí, entonces tú ministra en ese lugar. Sé un buen ejemplo de ese lugar donde Dios te ha puesto. Quizás uno predicará a multitudes o quizás otros van a enseñar solamente un estudio bíblico a una sola persona. Pero donde Dios te ponga, sé un verdadero líder, ser un verdadero ejemplo. Quizás Dios te va a poner a pastorear una iglesia como pastor, o quizás Dios te va a poner en llevar la VEM, llevar aquel ministerio de la VEM, a liderar ese ministerio de traer almas para la iglesia. Pero todos son líderes y sirven fielmente donde Dios los colocó. Si nos permanecemos donde Dios nos puso, si somos obedientes a la voz de Dios, si tenemos esa vida de oración y sabemos escuchar la voz de Dios, entonces todos vamos a poder producir, todos vamos a poder dar ese fruto en nuestro ministerio de liderazgo si hacemos exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no se preocupe donde Dios lo ha puesto. Cualquier ministerio que Dios lo ha puesto, muchos nos tenemos miedo de tomar ese ministerio de liderazgo, pero si Dios te puso ahí, Dios va a proveer para nosotros. Josué se vio frente a frente con muchos retos en su liderazgo, pero vez tras vez Dios puso a los medios para que Josué pudiera salir victorioso de todas las pruebas. En aquella ciudad de Jericó, cuando iba a ser tomada, Dios dirigió a Josué. Josué obedeció y tomó la victoria de aquella ciudad. Toda su vida Josué aprendió a esperar en Dios, a serle fiel a Dios, y él vio la provisión que Dios puso en la vida de este hombre. Aquellos que estén en el proceso de ser líderes deben saber que Dios nunca llamará a una persona a algo y luego dejarla sin recursos o sin herramientas o sin fuerza para lograrlo. Trabajamos en su reino y por eso Él nos asegura que Él proveerá. No debemos tener miedo si Dios nos llama a un nuevo ministerio, a otro nivel más alto en el cual ya estamos. Debemos estar seguros en esta mañana que donde Dios nos ponga, Él nos va a proveer, Él nos va a guiar si somos obedientes y si nos permanecemos firmes a su palabra. Y más que todo esto, podemos llevar nuestro ministerio, podemos salir victoriosos en nuestro ministerio en cualquier cosa que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado ese poder. Él nos ha dado esa autoridad en esta mañana. En este año que viene, yo no sé qué Dios le está llamando a usted, para qué ministerio Dios le está llamando, pero no tenga duda alguna en esta mañana de que usted no pueda tomar ese liderazgo, pueda tomar ese ministerio. Dios nos ha llenado de su poder, Dios nos ha llenado de su autoridad. Si usted tiene el don del Espíritu Santo sobre su vida, Dios nos ha dado ese poder para poder llevar a cabo ese ministerio o ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Debemos de comprender que cada creyente tiene un propósito en el reino de Dios. Y es solo el primer paso eso, comprender esto, que cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. Pero no debemos permanecer inactivos mientras esperamos las órdenes de marcha, que vengamos a tomar este ministerio. La expectativa de que cuando Dios me quiera, me lo dará, es errónea en esta mañana, porque Dios nos ha informado claramente lo que Él quiere de nosotros. Dios nos ha dicho qué requiere de su pueblo en esta mañana. En Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, que seamos este testigo de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, de la salvación que Él ha proveído para nosotros. Debemos ser esos testigos. Si Dios nos ha puesto de testigos, debemos de llevar a cabo ese llamado en nuestra vida. El propósito espera a cada individuo y cada uno debe de buscarle y encontrarlo en esta mañana. No debemos de quedarnos en un solo lugar. Una vez que hemos descubierto nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro ministerio, la meta se convierte en cumplirlo, en asumir el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Y ya voy a cerrar con esto. Y hoy más que nunca vamos a entrar a un año nuevo. No sabemos qué nos va a esperar, pero lo que sí sé en esta mañana es que ya debemos de asumir nuestro llamado, asumir nuestro ministerio en el cual Dios te ha dado. Quizás has oído por mucho tiempo, no has querido tomar ese ministerio. Para usted que me escucha ahí en Facebook, pero debemos de tomar ese ministerio.
tenemos las herramientas necesarias. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y con esto, y siendo fiel a Dios y amando a Dios sobre todas las cosas y poniendo a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder tener la victoria. Vamos a poder conquistar las tierras que Dios nos ha dado. Vamos a poder conquistar al enemigo de nuestra vida y vamos a venir a ser un verdadero líderes para aquellos que nos siguen en esta mañana. Ser elegido y comisionado por Jesucristo para servir en su reino es el mayor honor que una persona puede recibir en esta vida. Si Dios le ha llamado a ministrar para su reino, es un honor y es un privilegio servirle en esta mañana. Y yo voy a cerrar con esto para este último maná por la mañana. Que nadie te quite de ese llamado que Dios ha puesto en tu vida. Que nada venga a destruirte o a desviarte del ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Sea un verdadero líder, sea un verdadero cristiano, sea un verdadero seguidor de Jesucristo. Persevera en esto, sigue hacia adelante en esta mañana. Hay muchos que están viéndote, hay muchos que están en tu casa viéndote, mirando cada uno de tus pasos. Esto no es el tiempo de retroceder, sino es tiempo que esos verdaderos líderes se levanten con ese poder, con esa autoridad que Dios nos ha dado y poder seguir hacia adelante predicando este precioso evangelio, esta preciosa salvación que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El año está por terminar y otro año está para comenzar, pero yo me pregunto en esta mañana y hago la pregunta: ¿cuántos van a levantar esa mano y decir: Señor, estoy listo, me has estado preparando, Señor, aquí estoy, levanto mi mano, úsame para tu reino, úsame para lo que tú quieras en mi vida, para el llamado que tú has puesto en mi vida? Mi confianza está puesta en ti, mi seguridad está puesta en ti, mi corazón está puesto en ti. Vamos a ser verdaderos líderes en esta mañana y seguir el llamado de Dios en nuestra vida. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y vamos a seguirnos gozando de la presencia de Dios.